La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, también delegado ante la Junta Central Electoral. Buenos días, Orlando, bienvenido. Siempre es un placer contar con tu buenos días, Jacqueline. Hola, Orlando, bienvenido. Gracias por la invitación. Atleta, Y que más no sabíamos comenzando. que apenas hay que decir otras cosas también de los invitados. Ya Orlando corrió 10 kilómetros en el Mirador hoy. Sí. Y ha participado en triatlón y en ¿dónde? ¿Cómo que se llama el otro? En medio Ironman y Bueno, maratones, etcétera. Qué bueno, que parte de la salud, ¿no? Física y mental. Y mientras sea joven pueda, hacerse lujo. Porque yo sí no puedo meterme un triatlón. ¿Cómo que no? Tú sí puedes, nada más claro querer. Que sí. Lo importante es dar el primer paso. Orlando, finalmente, ¿cuál es la posición del partido? Porque hay como señales confusas en términos de la posición del partido, de sus dirigentes en relación a la elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral, especialmente porque no he escuchado tantas opiniones en términos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sobre el Tribunal Superior Electoral, nosotros en primer lugar hemos dicho que primero el hecho de que no hubiesen sido electos ninguno de los anteriores miembros titulares del Tribunal Superior Electoral es un paso importante, es un reflejo de cambio de la sociedad dominicana. Y en segundo lugar, yo pienso que ahora los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral, presidido por el doctor Román Jaques, pues ahora tienen un gran reto, y el gran reto es ganarse la confianza. Yo pienso que el discurso que dio el presidente del Tribunal Superior Electoral es justamente lo que viene en este momento. O sea, es el propio tribunal el que tiene que, con sus hechos, tiene que recuperar la confianza. Entonces nosotros vamos a esperar, vamos a observar el proceso y esperamos que sea un tribunal que efectivamente pueda hacer justicia electoral independiente. Vamos a esperar, y yo pienso que ya ya pasó esa etapa. Ahora lo que nos queda es ver cómo este tribunal se desempeña en el ejercicio de sus funciones. ¿Usted no tiene ningún recurso pendiente, el PRM, en el tribunal? No. En el Tribunal Superior Electoral actualmente no. Vamos a ver, porque lo que nosotros siempre habíamos dicho es que este tribunal tiene una gran responsabilidad para las elecciones del 2020, por las implicaciones y la importancia que tienen estas elecciones. Entonces vamos a esperar que este tribunal pueda, a través de sus hechos, pues recuperar la confianza, que está completamente, pues obviamente, perdida actualmente. Ok, Orlando, la prensa reseña hoy que ya se vence el plazo, que se cierra la presente legislatura y que otra vez se quedó pendiente la aprobación de la ley de partidos. El PRM, ¿cuál es la posición que tiene finalmente de lo que se ha consensuado hasta este momento y de lo que se ha avanzado? Mira, nosotros en primer lugar fuimos el partido que desde un inicio hicimos un trabajo ejemplar sobre nuestras posiciones ante la ley de partidos y ante la ley electoral. Y las presentamos ante la ante la comisión bicameral. Evidentemente, este es un trabajo Bien, tuvimos que adelantar la pausa por un apagón, pero gracias a los potentes UPS y a esas 2 plantas que nos gastamos en Telesistema, pudimos volver al aire inmediatamente. Y Orlando contestaba una pregunta de Jacqueline. Sí. ¿Tú te recuerdas? Sí, era sobre la posición del PRM en cuanto a la ley de partidos. Y los avances que se habían logrado. Sí, entonces decía que el PRM presentó sus propuestas sobre la ley de partidos y la ley electoral. Ahora bien, lamento mucho que la legislatura termine y no podamos tener una ley de partido, una ley electoral como manda toda la sociedad dominicana. Y en esto tenemos que ser muy claros y categóricos. Es que el Partido de Liberación Dominicana no se ha puesto de acuerdo sobre algunos aspectos relacionados con la ley de partidos, que son los que mantienen ese desacuerdo
mantiene esta ley sin que se conozca. Por ejemplo, el tema de si se hace con un padrón interno o el padrón de la Junta Central Electoral, las primarias simultáneas. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición del PRM que sea con el padrón interno. Claro. Del padrón interno de los partidos. Y simultáneos para los partidos que tienen más del 5%, que alcanzaron más del 5% en la elección pasada. El resto de los partidos lo hacen a través de como siempre se ha hecho. Ahora, nosotros desde hace tiempo aprobamos internamente que es con el padrón de nuestro partido, porque tenemos que estar bien claros, si estamos en política, si estamos en un partido, tenemos que tener y conocer cuál es nuestra militancia. Exacto. Entonces, por ejemplo, el PRM ahora está concentrado en esa parte, en la preparación del padrón del partido que va a servir de base para las convenciones que vienen más adelante, o sea, la convención de elección de las nuevas autoridades y para la elección de los candidatos que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, el PLD no tiene una posición clara sobre ese aspecto, y eso es un aspecto importante, determinante para resolver el tema de la ley de partidos. Otro aspecto que nosotros hemos estado insistiendo es que debe tener, si bien vamos a tener el financiamiento público, pero también nosotros establecimos que debe existir un tope al financiamiento privado, al gasto privado. Entonces, en ese sentido, el PLD tiene que fijar su posición sobre esos aspectos, que son fundamentales. Y también nosotros hemos estado planteando que deben establecerse una serie de controles al gasto público en las campañas electorales, que hemos fijado claramente, por ejemplo, que no se hagan inauguraciones, que no se utilicen los medios públicos para promover a candidatos del partido de gobierno, que se congele la nómina pública durante un tiempo determinado. O sea, hay una serie de aspectos que nuestro partido ha sido muy claro sobre esos temas. Ahora, nosotros esperamos que sea ahora o sea en la próxima legislatura se conozca la ley de partidos y la ley electoral, que son fundamentales para que podamos tener unas elecciones del 2020 que son unas elecciones complejas. Las elecciones de 2020 son complejas, quizás la más compleja que haya tenido la democracia dominicana. ¿Y por qué, Orlando? Porque tendremos en febrero del 2020 tendremos la elección municipal y en mayo tendremos las elecciones congresuales y presidenciales. ¿Se había hecho antes? No, pero no separadas en con tan poco tiempo. Ya. Era antes de 2 años. Sí, con tan poco tiempo. Es verdad. Entonces, eso va a significar que algunos plazos entre una elección y otra se crucen y tengamos distintas situaciones que tengamos que resolver. Entonces, lo que quiero significar es que las elecciones del 2020, por la complejidad que va a significar, además de que según se establece la misma Constitución, por primera vez vamos a ver una elección preferencial a nivel de regidores, eso va a complicar la logística de las elecciones. Entonces, muy complicado. Todo eso nos obliga a tomar las previsiones con tiempo, y por eso es que queremos una ley de partidos y una ley electoral para este año. Orlando, uno de los temas justamente que también la sociedad reclama en cuanto a la actividad electoral en el país es la duración de la campaña. Sí, no. Pero justamente vemos que en tu partido, en el PRM, ya vemos como en el caso de Hipólito Mejía, por ejemplo, ya ha expresado que quiere ser candidato y ya tiene vocero y tiene grupos. En cierta forma, eso es una actividad política con miras a las elecciones del 20. Vamos por partes. O sea, yo pienso que cuando tengamos la ley de partidos y la ley electoral, estos temas van a estar muy claramente definidos. Y de hecho, entre los aspectos importantes que tiene la ley de partidos está la cuestión de que la campaña interna va a ser muy reducida y no se van a permitir afiches, no se van a permitir cruzacalles, las actividades van a ser dentro de los locales de los partidos. O sea, va a estar más bien enfocado
a la parte interna de los partidos. Y esto es muy importante. Por eso nosotros queremos que efectivamente se apruebe la ley de partidos y la ley electoral. Ahora, yo quiero decir algo muy importante desde nuestro punto de vista del PRM, que no quería desaprovechar esta oportunidad. Yo pienso que, primero, el PRM está obligado en este proceso que viene a producir una renovación democrática, una renovación interna. ¿En la actividad que ustedes tienen a finales de septiembre? Sí, que está obligado a producir una renovación democrática del partido, porque hay una serie de dirigentes que se han destacado en el recién pasado proceso electoral y otros que vienen haciendo una carrera extraordinaria, que es necesario que se produzca una renovación democrática dentro del partido. Y por otro lado, es importante que el PRM tenga su propia agenda institucional, su propia agenda para estar más cerca de la sociedad, para tener una agenda propia. Y eso nosotros vamos a estar trabajando en ese sentido, porque no necesariamente nosotros tenemos que coincidir o estar de acuerdo con otras organizaciones políticas, sino también tenemos que tener nuestra propia agenda que nos acerque más a la sociedad dominicana. Y pienso que por ahí es que tenemos que desarrollar nuestro trabajo. Quizás una prórroga de la legislatura daría tiempo a llegar a esos acuerdos. Bueno, ojalá, pero yo te digo lo siguiente, el país no le permitiría al Congreso Nacional que por asuntos internos del Partido de la Liberación Dominicana no se pueda producir un acuerdo que pueda resolver la ley de partido, la ley electoral en este año. Asuntos internos como de tendencias dentro del... Bueno, lo que estoy diciendo es que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que tiene paralizado la ley de partido y la ley electoral. Entonces, ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo, porque hay una realidad. El PLD tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Y por más que el PRM quiera, como en efecto nosotros estamos listos para conocer nuestras posiciones sobre los temas que faltan en la ley de partido y en la ley electoral, pero es el Partido de la Liberación Dominicana el que controla la parte administrativa y controla la mayoría en el Congreso Nacional. Entonces, ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo sobre los aspectos que señalé anteriormente para que podamos tener una ley de partido, una ley electoral como Dios manda y como quiere la sociedad dominicana para esta nueva realidad política, porque hay que reconocer que el caso de Brecht guarda directa relación con toda esta situación y se hace necesario el de que podamos extirpar la corrupción política en toda su extensión de la ley de partidos y en la ley electoral. Y estoy convencido de que así va a ser. Ahora que tú has tocado marginalmente el caso de Brecht, Orlando, ¿cuál es el estatus del presidente del partido, Andrés Bautista, luego de su puesta en libertad? ¿Él sigue funcionando como presidente? ¿Se ha tomado un tiempo? No, él es el presidente del partido y es el que él está actualmente fungiendo como presidente del partido. ¿Ya está reintegrado a sus labores? Sí, está reintegrado a sus labores. Sí. Orlando, en otro orden, septiembre no es muy pronto para un proceso interno. Es decir, se ha llevado el cronograma, está dado la organización como para hacer, pues ya estamos agosto. Sí, bueno, estamos, como dije, actualmente estamos entrando a la segunda fase en la que toda nuestra dirigencia va a estar concentrado en la preparación del padrón electoral, que es una pieza clave para la realización de la convención del partido. Yo estimo que ese plazo es de 60 días, digamos que en el mes de agosto, septiembre podamos concluir este proceso, de tal suerte de que de octubre a noviembre realicemos la convención del partido. Entonces, de lo que nadie puede tener duda es que vamos a tener convención del partido y de que va a ser una elección democrática y de que se van a elegir las diferentes posiciones que están puestas a la elección. Y yo pienso que es una gran oportunidad que tiene el Partido Revolucionario Moderno de producir una dirección que nos conecte con la sociedad dominicana
y yo creo que están dadas las condiciones para que de ahí salgamos fortalecidos y poder entonces librar y luchar hacia adelante para tener entonces nuestro candidato presidencial y nuestros diferentes candidatos que nos puedan llevar al poder en el año 2020. Orlando, hasta ahora hemos hablado de la ley de partidos, de la situación interna del PRM, y no hemos hablado del país. Sí. Y como partidos políticos del sistema, también ustedes tienen una responsabilidad en ideas, en aporte, en llamada de atención para corrección y demás. Sí. Y hay muchos temas que están Claro, pendientes, claro. frontera, delincuencia y demás. Hay un ambiente de análisis interno, además de la parte agropecuaria que hace sus aportes y esporádicamente la parte económica del PRM, como que diagnostique y vea cómo marcha el país. Claro, claro que sí. Está la Dirección de Políticas Públicas, la Dirección de Asuntos Económicos del partido, que son los encargados de suplir a la dirección partidaria de las diferentes propuestas que se hacen. Ahora, yo pienso que justamente decía que tenemos que conectarnos con la sociedad y de que tenemos que tener nuestra propia agenda política nacional. Yeah. Y yo siento que actualmente tenemos que trabajar en esa parte. Es decir, hay temas que son de vital importancia para los dominicanos que lamentablemente la voz del PRM no es escuchada. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Pero ahí tú tienes el tema de la seguridad ciudadana, Yeah. el desorden que existe, porque aquí prácticamente no hay una familia en República Dominicana que no tenga un miembro que haya sufrido una situación con la seguridad ciudadana. Y necesitamos también hacer valer la posición del PRM sobre ese particular. Pero otro aspecto, la salud pública. Los hospitales están cayendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió remodelar casi 20 hospitales al mismo tiempo y entonces resulta, por ejemplo, el Cabral Ibáez en Santiago, todavía a esta altura de juego, y fíjate que la ministra de Salud fue la semana pasada y encontró que no estaban trabajando nadie en la remodelación del Cabral Ibáez, y es que vamos a permitir que se sigan los hospitales cayéndose a pedazos. Entonces, esas son realidades que nosotros tenemos y que tenemos que enfrentar. El gran problema de la seguridad social que tenemos. ¿Cómo es posible que todavía hay ciudadanos que no están dentro de la seguridad social? Es decir, hay un serio problema que tenemos como país. Y por otra parte, el caso de la corrupción y la impunidad. O sea, no es posible que sigamos en que, por ejemplo, Odebrecht, para darte un dato de Odebrecht, Odebrecht siga haciendo negocios con el Estado Dominicano. Nuevos negocios. Que siga haciendo negocios con el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano le sigue pagando a Odebrecht, como si nada estuviera ocurriendo, cuando es una empresa que está ahora mismo imputada de un hecho. Entonces, esa es una situación que nosotros necesitamos que se aclare, que se identifiquen realmente los beneficiarios de esos pagos. Y hemos dicho que en el caso de Odebrecht son 3 elementos: sobornos, sobrevaloración de obras. Ahí está Punta Catalina, y nosotros entendemos que Punta Catalina debe ser auditada, Punta Catalina. Ahí está el caso de los aportes a campaña. Tienen que definirse estos temas que son de vital importancia para el país, para que de una vez y por todas sepamos quiénes recibieron esos recursos. Entonces, porque esos recursos son del pueblo dominicano. Y hubiéramos estado en mejor condiciones de salud, en mejor condiciones de educación, en mejor condiciones de seguridad ciudadana, si ese dinero se hubiese destinado a esos fines, pero se usó para la corrupción política. Entonces, esos son de los temas que nosotros entendemos que el gobierno no ha sido lo suficientemente efectivo en hacer valer la posición que realmente requiere el pueblo dominicano. Orlando, cuando tú dices que Odebrecht sigue haciendo negocios, tú te refieres al caso de Punta Catalina. Ellos no tienen más proyectos en República Dominicana. Sí, pero le siguen pagando. O sea, lo que quiero decir es que Odebrecht, al día de hoy, el diputado Wellington Arnaud ha dicho y ha explicado claramente que a Odebrecht todavía al día de hoy le siguen pagando de otras fuentes
Y sin embargo, fíjate, el único pago que ha recibido el Estado Dominicano como consecuencia del arreglo que llegó con Odebrecht fue de la manera más sencilla del mundo, fue un descuento que le hicieron del pago que yo te doy, que hacer, no me te diga. descuento. Es decir, que nunca hubo No, tal... nunca ha habido nada. Entonces, así no pueden ser las cosas. El Estado Dominicano, el Procurador General de la República, tiene que explicarle claramente al país lo que ha significado ese acuerdo con Odebrecht y las condiciones en que está. Los Y además, 25 millones no entraron. y Eran 25 millones, ¿no? Creo que no, eso fue un descuento. Un descuento que hicieron. Entonces, así las cosas no pueden ser. Así las cosas no pueden ser. O sea, necesitamos que claramente se pueda definir los niveles de responsabilidad que tienen. Entonces, por eso yo digo que en este gobierno no hay voluntad política para enfrentar la corrupción ni para enfrentar la impunidad, porque en la medida en que el caso de Odebrecht está así, hay otras cuestiones de casos muy importantes que todavía no se sabe realmente la verdad de los hechos. Entonces, nosotros hemos planteado que definitivamente hay que continuar con la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad. Muchísimas gracias, Orlando Jorge Mera, por Gracias tu participación, como siempre muy oportuna, lunes comenzando la semana. Es bueno recordar que nuestra página de YouTube, Telematutino 11 RN, esta entrevista estará en unos minutos, así como también antes del mediodía en el periódico Hoy, en la página digital hoy.com.de. Orlando, muchas gracias. Muchísimas gracias como por siempre, tu participación y que realmente haya convención en octubre o noviembre y que tengamos ley de partido. Así es, muchas gracias. Gracias, Orlando. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.